grados Celsius, 24 grados también la sensación térmica en Santiago de los Caballeros. Hay que decir que una vaguada que incide en nuestra área de pronóstico pues va a dejar lluvias significativas, según informa la Oficina Nacional de Meteorología, para la región del Cibao, Cordillera Central y el sur oeste de la República Dominicana. Así que a prepararse. Dice que al caer la tarde, según la descripción de la Oficina Nacional de Meteorología relativa a este informe del tiempo. Entonces, en Santiago se espera, en la provincia de Santiago, aguaceros. Pero pese a todo este pronóstico por la incidencia de esta vaguada, el viento que viene del sur pues no nos está aportando cositas buenas, porque ese calor, anoche eran las 2 de la madrugada, y hubo una ligera lluvia en la parte baja, centro ciudad de Santiago, y señores, no había una brisita, o sea, y precisamente esta característica nos acompañará, a pesar de las lluvias que puedan tener algunos puntos del país, en especial las regiones citadas que van a estar afectadas por esta vaguada. Las temperaturas no se van a refrescar, esa es la mala noticia dentro de todo este panorama meteorológico. Ese viento que en los últimos días, ayer y el viernes, ese calor incesante, inexplicable, pese a que había lluvia, que estaba nublado, que no estaba ese sol resplandeciente. Entonces, para que usted entienda que ese viento no nos favoreció, viento que persiste en la mañana de este domingo y que va a afectar precisamente o estará combinado con esa vaguada. O sea que no vamos a tener fresquito, pero por lo menos, a pesar de eso, el uno ver la lluvia, yo creo que mentalmente uno como que se refresca, aunque el calor no es psicológico, pero hace sus efectos el ver la lluvia. Pero bueno, vamos a continuar con más de esta producción. Y vamos a pasar a un tema de interés. Hace un momentito estaba buscando información relativa, actualizada, de cómo van las elecciones en la mañana de este domingo. Aquí en República Dominicana mañana, en el otro lado del mundo ya pasa del mediodía, entre el mediodía y un poquito más en Alemania. Ellos son una de las elecciones más importantes, quizás que más llamen la atención en esa nación europea. Todo esto porque tenemos ya muchos años, específicamente 16 años, viendo a la famosa canciller alemana Angela Merkel. Y precisamente estas elecciones tienen ese componente que es la despedida de Angela Merkel como canciller, que ha decidido no postularse. Son muchas las luces, más que las sombras, que acompañan estos largos 16 años de gestión de Angela Merkel al frente de la principal economía de Europa. No estamos hablando de cualquier nación, estamos hablando de Alemania, repito, principal economía europea y la cuarta del mundo. Y a partir de esas dos condiciones, entonces usted ya entiende por qué la posición tan importante, relevante, el papel de Alemania y a través de su canciller Angela Merkel en la Unión Europea, Parlamento Europeo. Eso rige todo, eso rige el mundo. Europa rige el mundo, Occidente rige el mundo. Y indiscutiblemente que Alemania rige el mundo, y su papel es preponderante en la geopolítica internacional. Entonces, hablar de Angela Merkel es remontarse o hacer un recorrido de estos 16 años. Ahí estamos viendo una selección de fotografías a lo largo de esta trayectoria de 16 años, que repito, se lleva más luces que sombra. Angela Merkel es muy recordada porque puntos sensitivos de su gestión, tanto para Alemania, en especial para Europa, y con Europa el mundo. Hay que recordar aquel famoso debacle de la gran crisis que vivió el mundo y que más afectó a distintos países, en especial a esas grandes potencias, que fue la crisis del 2008. Y bueno, la posición, la actitud política adoptada, que en su momento fue criticada por todo ese manejo que al final de cuentas dejó más luces que sombras, pero si citamos momentos delicados de su gestión, también aquella famosa apertura que tuvo hace poco tiempo la canciller alemana con las medidas migratorias, donde muchos migrantes, especialmente o específicamente los sirios, tras aquel momento social tan delicado que vivía esa nación, pues abrió sus puertas, y esto generó polémica y sobre todo removió, ¿verdad?, los cimientos políticos, sobre todo la
la posición de ella como canciller. Y por ahí uno puede irse a lo largo de su trayectoria, sus posiciones ante la Unión Europea, lo que piensan otros políticos de larga data sobre su papel. Se habla de que era una mujer de buscar consenso, era muy pragmática, flemática, incluso dentro de esas condiciones políticas, dentro de los tantos aspectos o factores que defendió tanto para Alemania y con Alemania a su vez para su región, para Occidente, y con Occidente reitero que para el mundo, indiscutiblemente, pero apartando los elementos entre su función política como su función personal, fue una defensora de su intimidad. No permitía, y eso se respeta en muchos de los países europeos, lo que haga un funcionario en términos íntimos que no deja de ser, a veces no es relevante. De esto digo porque hay que recordar que François Hollande en Francia tuvo una situación de matrimonial y a los franceses eso no le importaba. Si usted se va del otro lado y viene más para acá y sigue más hacia acá, deja ese occidente europeo y viene hacia este otro lado del mundo de occidente, en los Estados Unidos, esto sí es relevante, si no pregúnteselo a Bill Clinton. Y en fin, una serie de condiciones y de características. Una de las condiciones más importantes, o no más importantes, quizás más significativas de Angela Merkel, es que el poder no la sedujo para su perdición y a su vez que fuera la perdición de la nación que ella bien dirigía porque era la jefa del Poder Ejecutivo, lo que puede ser para otras repúblicas parlamentarias un primer ministro. Y tenía una condición de saber ocupar su respectivo momento. Hay varios periódicos que relatan la opinión o la impresión de varias personas cercanas, no tan solo a ella, sino cercanas en función política porque tocaban, no porque formaran parte del gobierno alemán, sino que dentro de su función, específicamente en su papel como, ¿verdad?, batuta y constitución en la Unión Europea, pues te hablan que era la misma cuando estaba ahí, cuando se iba a la cocina, cuando iba a compartir el restaurante, cuando se iba al cafecito, cuando se retiraba de su función. O sea, no era una mujer que tenía esas dobleces de actitud al momento de actuar, de ser, de manifestarse como ciudadana, como política, como ser humano. O sea, que son muchos los aspectos positivos que citar de la gran Angela Merkel, que ya hoy llega a su fin. Entonces, con el final de Angela Merkel, hoy, domingo 26 de septiembre, un momento decisivo e importante a nivel político para Alemania y para la región europea, y reitero, y para ella en el mundo. Hay que decir que a razón de ese fin de la era de Angela Merkel es que se realizan hoy, en el día de hoy, las elecciones en Alemania. Así que vamos a darle a conocer a todos ustedes cuáles son esos candidatos en Alemania que hoy se disputan precisamente la presidencia y que con uno de ellos entonces concluye de manera formal a nivel político la gestión de Angela Merkel. Ahí estamos viendo de izquierda a derecha a Olaf Scholz, es vicecanciller. Hay que decir que el último periodo de canciller de Angela Merkel fue basado en una serie de acuerdos y como parte de ese acuerdo la SPU entonces entra y por esa razón es vicecanciller. Pero este hombre, Olaf Scholz, que es uno de los candidatos, los sondeos dan un empate técnico entre 24 y 25, el 24 lo tiene Armin Laschet, el del centro, que es el candidato del partido de gobierno principal, el partido de Angela Merkel. Entonces, en este caso de Olaf, que es el encargado de las principales políticas financieras, económicas, porque es el que rige precisamente ese ministerio, hay muchos que tomar de las decisiones, en especial en un contexto de pandemia, donde Olaf Scholz es aplaudido, aunque también, como pasa en cualquier tipo de gestión, lo acompañan una sombra no tan buena para esta posición o esta aspiración presidencial, porque sucede que hubo una denuncia de una famosa investigación de corrupción que empaña un poco su gestión al frente de la mayor economía de Europa. Entonces,
hay como ¿verdad? Un poquito de fluctuación en los aspectos que son relevantes para, vamos a ponerle nuevamente, señor director, para Olaf, que es uno de los candidatos. Repito, los sondeos ahora mismo le dan un 25, un 24 frente a Mir Laschet, pero en los últimos días, aunque esa es la cifra que hoy tienen, que hoy cita la prensa a nivel nacional, pero dicen incluso que es difícil que en el día de mañana Alemania pueda amanecer con un canciller. Pero vamos a ver qué va a suceder. Entonces, reitero, Olaf Scholz, que es el candidato por el SPU, que fue uno de los aliados precisamente del gobierno de Angela Merkel, es actual vicecanciller, a su frente de la gran economía alemana. Se le habla de ese gran éxito en esta gestión en medio de este contexto de pandemia. En el caso de Mir Laschet, que es un destacado político de gran trayectoria, un hombre, como ha de entenderse, ¿verdad?, de la social, en este caso demócrata cristiano, y bueno, un hombre de rajatabla católico, ha ejercido como periodista, no pudo concluir sus estudios de Derecho y se inclinó entonces por el periodismo, pero es un político de larga data, alcalde de una de las ciudades de Westerwald, una de las ciudades más pobladas de Alemania, o la más poblada de Alemania. Y bueno, un político de larga data, y es el candidato a la presidencia por la organización política CDU de Angela Merkel. Y bueno, nos vamos al otro lado, Annalena Baerbock. ¿Qué hay que decir? Que es la representación, es la oposición acá, porque hay que recordar que en el caso del CPU y el CDU, entonces no son oposición, son partidos de gobierno, y creo que ya he citado la posición que ocupa en el actual gobierno Olaf Scholz. Fueron aliados y no son, en este caso, aunque son contrincantes, pero no son oposición necesariamente a pesar de la condición de candidatura. Pero en el caso de los verdes, que sí son oposición, hay que destacar de Annalena Baerbock, que es la única candidata a la presidencia. Y fíjense esto, es la única en este sorteo electoral, pero es la segunda en postularse. Yo cito a la presidencia para que se me entienda, guardando, ¿verdad?, la diferencia del sistema que rige Alemania, pero es la segunda mujer en postularse a canciller. Recordar que en el caso de Alemania es una república federal parlamentaria, lo que sería equivalente para otros países que tienen un sistema similar parlamentario a un primer ministro. Entonces ella aspira a lo que podría entenderse como primer ministro, a su vez en Alemania canciller. Entonces sería la segunda mujer en postularse. No tiene muchas posibilidades. Es un partido importante, o uno de los partidos de oposición importante, que es el Partido Verde. Es una mujer joven, apenas 40 años, y tiene una larga trayectoria política en diferentes posiciones. En lo relativo al Parlamento Europeo, es quien comanda y ha estado integrada también a las comisiones climáticas. Es común que los partidos, sobre todo denominados verdes, se inclinen mucho por el tema ambiental. Ahí tenemos a estos tres candidatos a la Cancillería, a presidir el Ejecutivo de la República Federal de Alemania, que hoy se va a elecciones. 83 millones de habitantes es lo que se espera en Alemania. Que la composición del Parlamento, que son las elecciones generales en el día de hoy, pues precisamente se va a recomponer. Entonces hay que decir que son, ya no sé si el término reñido cabe aquí, pero sí están cerraditas, 25-24. Se cita, algunos analistas entienden que Alemania no va a amanecer necesariamente con un canciller, porque hay que recordar que tras esta elección hay que, señores, guardando las diferencias, pero me recuerda mucho a lo que ha ocurrido en España, para conformar gobierno, para que usted me entienda qué es lo que se espera. Entonces vamos a ver en qué va a quedar todo esto, pero parte de las connotaciones que tienen estas elecciones es el fin de la era de la gran canciller alemana Angela Merkel,
y lógicamente en quién va a recaer la gran responsabilidad de continuar comandando a Alemania y en especial a la Unión Europea, que esos grandes logros, en especial esa estabilidad, y precisamente esa frase es la que caracteriza a Angela Merkel, la canciller de la estabilidad. Entonces, esperar que el que tenga de los dos, porque desgraciadamente la dama por el Partido Verde no tiene chance, está entre Olof y Armin. Entre Olof y Armin está la posibilidad de ser el próximo canciller de Alemania. Así que ahí lo tiene, vamos a ver en qué va a parar toda esta situación. Y bueno, de Alemania nos vamos a ir a un tema un poco triste, porque uno no bien despide a un artista cuando ya tenemos que despedir otro y así sucesivamente. Entonces hay que despedir a otro grande, a otro gran salsero, a otro gran exponente percusionista. Uno puede recordar a Roberto Roena no únicamente en la faceta de la Fania All Star, pero indiscutiblemente que su paso, los grandes salseros, murió de 81 años, murió de un infarto desgraciadamente. Y bueno, 81 años no es cualquier cosita, ya es un adulto mayor avanzado. Y todavía hace poco andaba Roberto Roena dando sus tumbos salseros. No deja de ser una pérdida significativa para ese género tan gustoso, ese género tan caribeño, ese género tan nuestro que es la salsa. Y cuando se va a hablar siempre de Roberto Roena, indiscutiblemente no se puede separar su paso por la Fania All Star. Con este tema de Roberto Roena, es tiempo de irnos a una pausa que corresponde. Al regreso tenemos más contenido en Repasando. Repasando, repasando.